Entonces, continuando con la clase anterior, entonces vamos con la nueva parte de la clase. Ya. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, la continuación de la clase recursiva y tiene que ver con series. ¿De acuerdo? Vamos a ver series. Y para eso vamos a tomar tres ejemplos. Vamos a sumar algo muy sencillo, 1 más 2 más 3 hasta n. Vamos a calcular este de acá, que es 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, es básicamente más 1 dividido por 2 elevado a n. Y finalmente vamos a calcular la serie 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto, etc. ¿Okay? Cada uno tiene un nivel de dificultad distinto. Este es el más sencillo. Este es el segundo. Vamos a utilizar otra función recursiva que es la que ya conocíamos, la que acabamos de implementar, que es potencia de 2. Y finalmente, la tercera lo que tiene es que el signo cambia a medida que voy sumando, así que tenemos que controlar el cambio de signo. ¿De acuerdo? Así que son tres problemas a resolver. Partamos por la primera, sumar del 1 hasta el n. Ya. Entonces, si yo quiero sumar del 1 hasta el n, a mí me pasan el n. ¿De acuerdo? Me pasan el n. Lo único que me están diciendo es que me pasan el n. ¿De acuerdo? Así que yo voy a sumar el n más el n menos 1, más el n menos 2, más el n menos 3, más el hasta llegar al 1. Y ahí paro. Cuando llego al 1 se acabó. ¿De acuerdo? Ahora, si llego al 1 quiere decir que estoy al final, así que en realidad, si esto vale 1, quiere decir que llegué al final, así que en realidad si n vale 1, entonces retorno 1 y eso es correcto. ¿De acuerdo? Porque la suma de 1 es 1, no hay nada más que hacer. ¿Ok? Y en caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que sumar el n, ¿de acuerdo? Y le tengo que sumar todo el resto de los números que hay acá. ¿De acuerdo? Es decir, le tengo que sumar los n menos un número. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hago en la segunda parte. En la segunda parte digo, ok, si me pasan el n, que es mayor que 1, entonces en ese caso tengo que sumar el n. Ok, ahí está el n. Y le sumo los n menos un números que me quedan por sumar. ¿Ya? Así que ahí estamos con la segunda solución. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Hay otra alternativa? En forma recursiva, no se me ocurre otra. No se me ocurre otra en forma recursiva, porque dado que me Porque acá están dando estamos yendo como hacia atrás. ¿Cómo? Perdón, es que como acá estamos yendo hacia atrás, ¿no se podría hacer una como de atrás hacia adelante? No, al contrario, aquí voy detrás, del final hasta el inicio, que es el 1. Claro. ¿Tú quieres ir desde el 1 hasta el n? Sí, con una recursividad no se podría. Se puede, pero necesita un parámetro adicional. ¿De acuerdo? Okay. Habría que modificar todo el algoritmo. Sería algo así. Voy a mostrarlo en una transparencia. Sería algo así. Sería, yo necesito el inicio y necesito el fin. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero llegar desde el inicio al fin. ¿Estamos de acuerdo? El inicio va a valer 1 y el fin va a valer el n. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, vamos a decir que esto vale n y este es el inicio. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es ir sumando. Perdón, me falta un. Está bien, estamos listos. Del inicio hasta el n. Entonces lo que tengo que. ¿Cuándo voy a parar? Voy a parar cuando el inicio sea igual al fin. Si el inicio es igual al final, entonces he terminado la suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si inicio es igual al fin, entonces retorno el fin. ¿De acuerdo? Y en caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que sumar el inicio y sumar los n menos 1. Y estaría listo. ¿Ok? Pero aquí necesito dos parámetros y tengo que saber cuál es el final y cuál es el inicio. ¿Ok? Y la llamada sería distinta. La llamada ya no sería suma de 1, 1. Sería de ser 1 hasta, no sé, 100. Quiero sumar del 1 al 100. ¿De acuerdo? Y en Pero ese caso, por supuesto, esto estaría incorrecto. Siempre ¿Sí? vamos a partir del 1. ¿Perdón? Que siempre vamos a partir del 1. Entonces, ¿por qué habría que poner inicio? Solo decir if n igual a 1. No. No es cierto. ¿Por qué? ¿No? Sí, o sea, para explicar, decir como la suma de los números de 1 hasta el n, bueno, siempre vamos a partir del 1. O sea, claro, ¿Ya? es más amplio poner con un inicio y un final. Pero para el mismo propósito, como una ¿Acá? alternativa a la que se había propuesto,
Aquí tú dices que Eh, inicio igual 1, ¿así? sí, pues. ¿No? Y no ponerle que no necesariamente que entre inicio. Y return 1 también, porque no No, podría funcionar. no funciona. Pero, Acuérdate ¿por que qué ahora no? termino cuando llego a n, no termino cuando llego a 1. Parto de 1 y Eh, voy hasta n. No es cierto lo que estás diciendo. a ver, no, pero si uno entra el inicio, coma n. O sea, de ¿Ya? donde voy hasta donde quiero llegar. ¿Listo? Entonces, si de donde voy siempre es 1, ¿por qué habría que ponerlo como una entrada a la función? Si puede estar siempre ahí, ¿no? ¿El inicio? A eso me refiero. Sí, No, me no, no, refiero no, 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 que no, no, cuidado, cuidado. ¿Cuánto valía el inicio inicialmente? Porque yo tengo que partir del 1 al 100, ¿cierto? sí. Ya, y lo que yo tengo que sumar es el inicio, el 1 al comienzo. ¿Y cuál no sería la llamada? Aquí ahí está el error. La llamada no sería esta, sería inicio más 1, n. Ah, ya. Ahí sí, po. ¿Ok? Así que cuidado. ¿Ok? Esa es la recursividad. La recursividad es inicio más 1 porque tengo que ir incrementando el inicio. Y Tú vamos sabes cuánto actualizando vale el inicio cada inicio. vez. ¿Cómo? Y siempre vamos actualizando inicio. Ya. Claro. ¿Ok? De Vale, hecho, ok. esa función me permite hacer esto. Puedo partir desde el 4. Puedo partir de cualquier lugar. ¿Ok? Así que no es exactamente lo mismo, como tú decías. ¿Ya? Entonces, aquí la gracia que tengo es que parto del n y yo sé que termino en el 1. ¿Me acuerdo? En esta función que tú acabas de pedirme, yo puedo partir de cualquier lugar y terminar en cualquier lugar. ¿Ok? Esa es la diferencia. Buenísimo. ¿Ya? Bueno, Entonces, esta desaparece. Ya. Ok, entonces vamos a la segunda. La segunda dice que quiero sumar 1 más un medio más un cuarto más un octavo y etc. Es decir, yo quiero sumar más 1 partido por 2 elevado a n. ¿Okay? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir básicamente lo mismo que acabo de señalar. Dado el n inicial, entonces tengo que ver con en qué situación estoy. Entonces, cuando estoy acá, al comienzo, cuando estoy en este primer paso acá, ¿cuánto vale la parte de acá abajo? Vale exactamente 2 elevado a 0. ¿Ok? El n vale 0. ¿Ok? Es 2 elevado a 0. Así que lo que yo tengo que preguntar es si el n vale 0. Si el n vale 0, entonces en ese caso retorno 1, porque eso es lo que hay acá, es un 1 partido por 1. ¿Se entendió? Repito. Voy a repetirlo de todas maneras. ¿Ok? Recuerden que acá, este 1 en realidad no es 1, es 1 partido por 1. ¿Y cómo obtengo el 1 partido por 1? Es porque significa que 2 está elevado a 0. Y por eso pregunto si el n vale 0. ¿De acuerdo? Si el n vale 0, quiere decir que es 1 partido por 1, así que retorno 1, que es el valor que tengo acá, 1. Y si no es el caso, entonces lo que tengo que retornar es esta expresión y le tengo que sumar el resto de la expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le tengo que sumar? Le tengo que sumar básicamente 1 partido por 2 elevado a n. Ahí está. 1 partido por 2 elevado a n. Ahí está 2 elevado a n. ¿Y por qué hago potencia? Potencia de 2, potencia de 2, porque lo dice el enunciado. Y por favor tengan cuidado con eso. En el enunciado dice, use la función potencia de 2. ¿De acuerdo? Así que como dicen que lo tengo que usar, lo uso. Perdón, ahí está. Ahí está. Potencia de 2. Ahí estoy usándolo. ¿Qué me queda por sumar? Me queda que sumar el resto de los números, es decir, desde el 1 hasta el n-1. 1 partido por 2 elevado a n-1. Y ahí está. Entonces tengo que sumar el resto. Este es el resto. Porque le he sacado ya un valor. ¿Cuál le saqué? El último de acá. ¿Y dónde está? Aquí está. Ahí está calculado el último. Se lo acabo de sumar. ¿Preguntas? ¿Quieren que repita? Eso del último en especial. ¿Cuál? ¿Este de acá? Sí, Listo. A ver, partamos por la expresión matemática. Tienes que entender, esta expresión matemática de acá es de 1 más un medio, etcétera, etcétera, hasta 2 elevado a n. ¿De acuerdo? Y es lo mismo que yo dijese que es toda la expresión matemática hasta 1 partido por 2 elevado a n menos 1, más
1 partido por 2 elevado a n. ¿De acuerdo? Es decir, si yo resolviera todo lo que está antes de 1 partido por 2 elevado a n, y le sumo 1 partido por 2 elevado a n, estamos listos. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito es que este término de acá yo lo conozco. Es el único término que conozco. El resto, lo que está acá, esto no lo conozco. Lo tengo que calcular. ¿Ya? La otra cosa que yo sé es que este último valor lo conozco. Cuando n vale 0, quiere decir que es 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es 1, es decir, es 1 partido por 1. Cuando esto vale 0, cuando el n vale 0, estoy en esta posición. Y en ese caso retorno 1, que es el caso que estoy resolviendo acá. Cuando n vale 0, entonces retorno 1. Eso es lo que está diciendo. Estoy aquí parado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso contrario? En el caso contrario quiere decir que yo conozco solo este término. Estoy parado acá. Estoy parado en este elemento, en el 1 partido por 2 elevado a n. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar 1 partido por 2 elevado a n, que es ese pedazo de ahí. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor lo conozco, y ahí está. Lo acabo de sumar. ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular el resto de la expresión, todo el resto de esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula el resto de la expresión? Bueno, llamando a la misma función recursivamente. Pero ahora le paso solo n-1 elementos. Le digo, ¿sabes qué? Quiero que solo calcules la sumatoria, pero no de todo el conjunto, solo calcula la sumatoria del conjunto menos un elemento. ¿Por qué el menos 1? Porque el menos 1 lo tengo acá. ¿Ok? Ahí está resuelto. ¿Se entendió? Ahora, les voy a mostrar algo. A ver, ven acá tú. ¿Dónde estás? Acá. Sí. Ya. Fíjate que este es el mismo problema. Me pasan un exponente. Este es el 2 elevado a n. ¿Te acuerdas? El problema del 2 elevado a n. Me pasan el exponente, me pasa el n. ¿Ok? Veo la condición de término. ¿Ok? Y veo la condición de término. Bueno, en este caso las condiciones de término son iguales y me encima retornan 1 ambos casos. Y en caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenía que calcular una expresión acá, que es esta expresión que tengo acá, más resolver el resto de la expresión, que es lo que estoy haciendo acá, resolver el resto de la expresión. ¿Ok? Entonces, este problema es igual a este problema grande. Son igual, son la misma lógica, no cambia la lógica. Son exactamente la misma lógica. ¿Ok? De hecho, son exactamente la misma lógica que este otro problema. ¿Ok? Son exactamente lo mismo. Hay una condición, ahí está, la misma condición. ¿De acuerdo? Y es un valor sumado con el resto de la expresión. Un valor sumado con el resto de la expresión. ¿Ok? Espero que esto te ayude. Sí, profe, me quedó claro. Ya. ¿Más preguntas hasta acá? Ok, entonces hagamos uno un poquito más entretenido. Este más entretenido. Es 1 partido por menos 1 partido por 2 más 1 partido por 3 menos 1 partido por 4. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener cuidado de que cuando se hace una resta, cuando el número que tengo acá abajo es par. Es par. Es par. Entonces, cuando es par, es negativo. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo es que resolver este caso. Tengo que distinguir que ahora la sumatoria, porque aquí la sumatoria que tenía antes, en el ejemplo anterior, yo llegaba y sumaba. ¿Okay? Llegaba y sumaba, me da lo mismo. En este caso ya no. Ya no es llegar y sumar. Tengo que sumar solo cuando sea par o impar. ¿De acuerdo? Tengo que sumar o restar. Tengo que cambiar el signo. ¿Ya? No es llegar y sumar. Así que, ojo, aquí tengo que decidir si voy a sumar o restar. ¿Ya? Entonces depende del valor que tenga n. Caso más sencillo. Bueno, el caso más sencillo es que aquí tenemos que si n vale 1, entonces simplemente retorno 1. No hay nada que hacer. ¿Ya? ¿Y en caso contrario? Bueno, en caso contrario, tengo que tomar una decisión y decir, ok, quiero resolver todos los casos que sean pares. Entonces, si es par n, acuérdense de la función es par,
Entonces tengo que hacer esta operación de acá. ¿Alguien levantó la mano? ¿Pregunta? ¿Te escucho? Pero ¿por qué es necesario hacer un if y no se usa una suma alternante solamente? ¿Cómo harías una suma alternante? Con un menos 1 elevado a n. Entonces, cuando es par suma y Ah, cuando es sí, sí, impar podría resta. hacer eso. Necesito que entiendan que manejarlo. Sí, podríamos hacer eso, pero eso es para los que atienden rápidamente, ¿de acuerdo? Pero no todos podemos entender tan rápido, ¿de acuerdo? Voy tratando de que todo el mundo entienda, ¿ya? Sí, se puede hacer con una suma alternante, ¿ya? Pero es un truco que después aprenden, ¿ok? Así que bien, bien por tu solución. No les voy a explicar todavía la solución de su compañero, pero sí, él tiene razón, ¿ya? Pero necesito partir por este problema. Profe, ¿la función potencia 2 habría que definido antes? Sí, efectivamente, había que definir la potencia 2 antes en el caso anterior. Ya, sigamos. Entonces, como cuando es par, entonces cuando el número n es par, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que hacer es menos 1 partido por n, ¿de acuerdo? Menos 1 partido por n, ¿de acuerdo? Y le sumo el resto de la sumatoria, ¿de acuerdo? Y cuando es impar, entonces hago el caso contrario, simplemente le sumo 1 partido por n, ¿de acuerdo? Entonces tengo que hacer esta distinción si es par o es impar. ¿Ok? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Tan fácil está? Profe, ¿podría haber usado módulo 2? No entiendo por qué usar módulo 2. ¿Me puedes explicar? No entendí esa parte. Para ver si es par o impar. Ah, claro, aquí pudiste haber puesto, en vez de haber llamado a la función par, pudiste haber puesto n módulo 2 igual 0, ¿ok? Pero eso es la función par y se lee mucho más simple. En vez de escribir esto, es más simple de llamar a la función par, porque claramente estoy preguntando si el número es par, ¿ok? Sí, se puede haber hecho. ¿Cómo entiende el computador cuando hay que sumar y restar? Está acá. Dado que yo pregunto que es par, entonces aquí resta, y cuando es impar, aquí suma. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces aquí es cuando yo decido, porque depende del valor de n. Del valor de n es que si yo sumo o resto. Entonces la recursividad o la llamo acá o la llamo acá. Profe, pero la función ya está definida en el programa. Sí, tiene que estar definida. La función SPAR tiene que estar definida en el programa. Tiene que ser parte del programa. La tiene que reescribir. Ya está escrito el código. Llegar y copiar. Un copy-paste de lo que les pasé antes. ¿Ok? ¿Más preguntas? Ya. Entonces, les voy a dejar un par de propuestos para que los resuelvan ustedes. Esto no estaría ni mucho menos, solo son propuestos para los que los avesados que quieran aprender de verdad. Este es un problema bien entretenido. Es un problema bien entretenido y requiere pensarlo harto rato. De hecho, se requieren variables auxiliares, tema que resolví en el foro. ¿Okay? Si alguien quiere ver el tema de variables, perdón, variables auxiliares. Parámetros opcionales. Para parámetros opcionales. Porque en el foro expliqué lo que eran parámetros opcionales y lo pueden utilizar. El problema es el siguiente. Quiero hacer una función que me diga cuáles dígitos están en su posición. ¿Qué significa que están en su posición? Este es el dígito 1, así que no está en su posición. Este es el dígito 2. Ah, y está justo vale 2 más encima. Así que ya, él sí se escribe. Este es el dígito 3, no está en su posición. Y él es el dígito 4 y más encima vale 4, así que estamos listos. Él sí se escribe. ¿Ok? Y por supuesto este es el dígito 5 y vale 7, así que no está en su posición. Y ahí estamos, 2 y 4. Lo mismo acá. Este es el dígito 1 y por supuesto vale 3, así que no. Este es el dígito 2 y vale 0, así que no pasa nada. Este es el dígito 3, tampoco no calza. Dígito 4, sí. Dígito 5, sí. Y dígito 6, sí. Listo. Y por eso aparece 4, 5 y 6.
Entonces, la pregunta es decir, el problema que estoy tratando de resolver es escriba todos aquellos dígitos que están en su posición. ¿Okay? Requieren un parámetro opcional para resolver este problema. ¿Ya? Lo dejo propuesto. ¿Okay? A ver si en la próxima clase alguien llega con la solución y resolvemos la solución. ¿Ya? Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Ya, voy a cambiar un poquito de tema en el aspecto que ya no voy a hacer sumando ni restando. Voy a hacer algo entretenido pero recursivo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algo un poco más entretenido pero recursivo. Y para eso necesitamos aprender una nueva biblioteca, se llama Turtle, que lo que me permite hacer es dibujar. ¿De acuerdo? Son dibujos muy sencillos. De hecho, este programa de dibujo está hecho para niños. ¿Okay? Fue hecho en el año 96 por Logo, es decir, esto fue hace mucho rato antes que ustedes nacieran, por lo que tengo entendido. Así que es un programa muy viejo, pero ha sido adaptado y utilizado por un montón de otras plataformas, y en particular Python lo reincorporó. ¿De acuerdo? Es una tortuga que está en el centro de la pantalla. Y lo que sabe hacer es caminar, lo único que sabe hacer es caminar. Puede caminar hacia adelante y hacia atrás, y a medida que camina, va dejando una raya en el piso. ¿De acuerdo? Entonces va haciendo un dibujo. Pero se le puede pedir a la tortuga que levante los pies. ¿Ok? Si levanta los pies, por supuesto avanza, pero no deja ninguna marca. Es una tortuga mágica, y por supuesto cuando baja los pies deja una línea. ¿Ok? Más información de otras funciones de Turtle están acá, están disponibles. ¿Ok? Ustedes pueden revisar el resto de las funciones, yo voy a pasar solo una. ¿Ok? Hay un montón de, uno o dos voy a pasar. ¿Ok? Pero son muy sencillas las funciones. Básicamente yo puedo cambiar de ángulo, ¿ok? A la izquierda y a la derecha. Así que puedo hacer girar a la tortuga. La puedo hacer girar, no hay ningún problema. También puedo llevar a la tortuga a una posición dada. Decirle, ¿sabe qué? Quiero que vayas a la posición X, Y de la pantalla. ¿De acuerdo? Y también le puedo preguntar dónde está. Le puedo decir, ok, dime cuál es tu coordenada X o cuál es tu coordenada Y. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que sabe hacer, o lo que necesitamos para este caso. De hecho, ahora lo único que necesitamos es básicamente que vaya a un lugar. ¿De acuerdo? Para que pueda dibujar. Ahora, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Es el problema del triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski básicamente dice que si n vale 1, bueno, dibujo un triángulo. Si n vale 2, lo que yo hago es le saco este pedazo de acá. Si n vale 3, entonces le saco el pedazo que tenía antes, y a cada uno le saco un pedazo también. Y si n vale 4, bueno, vuelvo a esto de iterar y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Okay? La gracia que tiene esto es algunas propiedades bien entretenidas de esto, es que el perímetro de esto era en este caso, ¿okay? El perímetro del triángulo. Ahora, el perímetro de estas nuevas funciones, dado que yo saqué este pedazo fue extraído, el que está en el centro, entonces el perímetro es el perímetro de este triángulo más el perímetro de este otro triángulo más el perímetro de este otro triángulo. Es decir, básicamente es el perímetro del triángulo que tenía antes más el perímetro del triángulo interior. ¿De acuerdo? Así que creció el perímetro, pero se achicó la superficie. Tengo una superficie más pequeña. ¿De acuerdo? Y aquí nuevamente crece el perímetro, ¿okay? Porque agregué 3 triángulos más, y la superficie se achicó porque lo saqué. ¿No? Estos triángulos son triángulos de extracción, en realidad. En el infinito, esta figura tiene perímetro infinito y área 0. ¿Okay? Es una figura muy, muy entretenida. ¿Okay? Yo no, por primera vez, ustedes acaban de conocer una figura que tiene, puede llegar a tener área 0, pero perímetro infinito. ¿Okay? Ya. Entonces, ¿qué queremos hacer? Quiero dibujar el triángulo de Sierpinski. Entonces, el triángulo de Sierpinski le voy a pasar las coordenadas, y le voy a pasar el x1 hasta el x3, que son básicamente las coordenadas del triángulo, y le voy a pasar la profundidad. ¿De acuerdo? El n es la profundidad, es decir, cuántas veces quiero iterar. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Le paso el 0, 0, le paso, digo, el 310, el 150, 100, 150, que son cada uno de los 3 vértices del triángulo, y les digo, quiero que te dibujes, pero con una profundidad 6, así que este triángulo se haya dividido al menos 6 veces. ¿Ya? Ya, para esto hay que tener súper claro cómo funciona la división. ¿De acuerdo? Así que vamos a partir por ver el triángulo. Aquí está el triángulo de Sierpinski, un triángulo que tiene coordenadas x1, x2, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo sé del triángulo de Sierpinski es que cada vez que voy a dividirlo, lo que necesito es encontrar esos puntos de ahí. ¿De acuerdo? Los puntos que están en la mitad.
¿De acuerdo? Porque está en la mitad. ¿Y cuánto valen los puntos que están en la mitad? Bueno, básicamente esta ecuación de acá. XA más XB dividido por 2. ¿Okay? Es simplemente eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que vale ese punto de acá, ese de acá y ese punto de ahí. ¿Ok? Pero hay que tener ojo en esto del triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski en realidad, cuando yo lo divido, yo les extraje este triángulo de acá. Por lo que en realidad yo tengo son estos triángulos de acá. Estos de acá. Tengo estos tres triángulos. ¿Ok? Eso es lo que tengo. Tengo tres nuevos triángulos. ¿Ya? Que el triángulo del centro aparece producto de haber dibujado los tres triángulos anteriores. Por eso aparece este triángulo del centro. Pero en realidad lo que yo tengo son tres triángulos. Estos tres triángulos de acá. ¿Ya? Y listo. Entonces ahora necesito dibujar. ¿De acuerdo? Pero yo no sé dibujar. Así que tengo que aprender a dibujar. Así que lo vamos a ver. Y dibujar es sumamente sencillo. Entonces, para eso lo que necesito es dibujar una línea. ¿De acuerdo? Quiero dibujar una línea que vaya de x1 hasta x2. ¿Ok? Perdón, x1 y 1 hasta x2 y 2. ¿De acuerdo? Como el caso que aparece aquí en este ejemplo. ¿Ok? Va del 00 al 200. 200. ¿De acuerdo? Bueno, entonces le digo, ¿sabes qué? A la tortuga le digo, ¿sabes qué? Levanta el lápiz. Y levanta el lápiz. Le digo, bueno, anda donde está x1 y 1. ¿Ok? Luego baja el lápiz. Y luego desplázate hasta x2 y 2. Y como tenía los pies abajo, porque le dije que bajar el lápiz, entonces hace una línea que va de x1 hasta x2. ¿De acuerdo? Perdón, x1 y 1 hasta x2 y 2. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿El lápiz viene levantado por defecto? No, viene de abajo, con los pies abajo. Entonces, ¿está obligado a poner el PENAP? No te escuché, disculpa, de nuevo. Que uno está obligado a poner como el PENAP, la primera línea después de la definición. Va a depender del problema. En este caso yo lo necesito porque pues, no sé dónde está la tortuga. Como no sé dónde está la tortuga, necesito asegurarme que no me ensucie la pantalla. Y por eso le pido que levante los pies y se vaya donde yo quiero que se vaya, que es X1 y 1. ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ya, listo. Ok. Hubo una pregunta, tengo una pregunta ahí de Cristóbal que dice, ¿serían solo 9 dígitos? Para el problema de ubicar la posición, sí, solo hasta 9 dígitos, porque después de eso no funciona. ¿Ya? Ok, entonces tenemos el lápiz, ya sabemos dibujar una línea. Bueno, si sé dibujar una línea, ¿cómo se dibuja un triángulo? ¿Cómo se dibuja un triángulo? Pregunta. Sencillo. Uniendo tres líneas. Exacto, dibujo tres líneas, está listo. Entonces, acabo de dibujar un triángulo, ahí está. Dibujé, entonces, básicamente, si dibujo un triángulo, me están pasando tres coordenadas, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Así que lo que yo quiero es dibujar un triángulo y lo que llamo es llamar tres veces la función. ¿De acuerdo? Ok. Típicamente estas funciones, como pueden ver, no tienen test. ¿Por qué no tienen test? Porque no hacen nada. Es decir, no hay como validar esto. ¿De acuerdo? No existe un test de validación. ¿Ya? Y aquí tengo el triángulo. Entonces, si yo parto de x1, x2, x3, que es lo que yo acabo de señalar, entonces yo hago el dibujo de x1, x1 y 1 hasta x2 y 2, y hago la primera línea, después hago la segunda línea, y finalmente cierro con x3 y 3, x1 y 1. ¿De acuerdo? Y ahí está listo. ¿Ya? Entonces, lo que yo acabo de hacer es simplemente haber llamado a la función línea de Tarty. ¿Ok? Y eso fue todo. ¿Ok? No es necesario poner un return porque no hay return. No retorno nada, solo dibujo. ¿Ok? Por eso no retorna ningún valor. ¿Pero dónde dibuja todo? ¿Hay un lienzo? Sí, efectivamente, dibuja en un lienzo. ¿Ok? Si uno lo activa, se dibuja, va a aparecer una pantallita y se comienza a dibujar. ¿Ok? Lo pueden probar el código incluso. Necesito una función súper difícil. Necesito la función que, dado 2 puntos, diga cuánto vale la mitad. ¿De acuerdo? El punto medio entre A y B. ¿Ya? Ya, y estamos listos. Y estamos listos para empezar a dibujar el triángulo de Sierpinski. Aunque no lo crean, tienen absolutamente todos los elementos para dibujar el triángulo de Sierpinski. ¿Ok? Entonces ahora solo hay que apelar a la creatividad de entender este problema. Entonces, me pasa el triángulo de Sierpinski. Me dicen, ¿sabes qué? Quiero que dibujes un triángulo de Sierpinski de x1 hasta, perdón, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, con una profundidad n. ¿De acuerdo? El n tiene que ser, por supuesto, mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces verifico que el n sea mayor o igual que 1. Ahí dibujé que sea mayor que 1. Bueno, si es mayor o igual que 1, bueno, lo que yo hago es dibujar el triángulo. Y dibujo el triángulo. Y llamé a la función que dibujaba el triángulo, así que estamos al otro lado.
Listo. ¿Ya? Y después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo único que tengo que hacer es... me falta calcular los puntos del medio. ¿Se acuerdan de los puntos del medio? Necesito calcular los puntos del medio porque no los conozco, así que voy a hacer uso de la difícil función llamada medio. ¿Ok? Entonces, eso me da los puntos intermedios, que son el x1, x1,2. Es decir, el x1,2 es el punto medio que está entre x1,2 y y1,2. ¿Ok? Y por supuesto está el x2,3 y 2,3 y el x1,3 y 1,3. ¿De acuerdo? Y aquí está. Acabo de calcular los 6 puntos medios que hay entre medio. Okay, sí, perdón, los 3 puntos medios o los 6 valores. ¿Ok? Y yo tengo el punto medio. Ya, pero aquí quiero que entiendan que ahí viene la parte mágica. ¿Okay? Aquí es cuando el profe saca el conejito del sombrero. Y quiero que entiendan esto. Cuando yo llamo el triángulo de Sierpinski y le paso un n, lo primero que yo hago es dibujar un triángulo. Siempre que el n sea mayor que 1. Y dibujé un triángulo. Ya ahora lo que tengo que hacer es dibujar los triángulos que están acá, los triángulos que están entre medio. ¿Ok? Le tengo que dibujar los 3 triángulos que me faltan. Así que lo que yo hago es llamar recursivamente a la función de Sierpinski y le paso los valores del triángulo medio. ¿Ok? Por ejemplo, este triángulo de acá, x1 y 1, x1 y 1. Después el punto que está en este lado de acá, que es x1, 2 y 1, 2. Ahí está, x1, 2 y 1, 2. Y finalmente ese punto que está acá, que es el x13 y 13. x13, 13. Pero, ¡tatán!, le digo, ¿sabes qué? Pero ahora itera una vez menos. Y eso me va a entrar al triángulo de Sierpinski y me va a dibujar este triángulo. Si el n menos 1 es mayor que 1. Mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Y una vez que termine de dibujar este, entonces va a resolver la otra llamada recursiva del triángulo de Sierpinski para el siguiente triángulo, que es el triángulo que tengo acá abajo. ¿Okay? Y también para una iteración de n-1 veces. Y después va a resolver finalmente este triángulo que está acá para una llamada recursiva de n-1 veces. ¿Se entendió? Profe, ¿lo voy a repetir? Sí, me lo suponía. Pero, ¿cuándo se detiene? No entendí. ¿Cuándo se detiene? Sí, ¿en n? No, po. ¿Cuándo se detiene? Yo le paso el n, ¿de acuerdo? Ah, ya. Le paso el n. Y aquí yo digo, ¿cuándo se detiene? Aquí estoy diciendo cuándo se detiene. Si el n es 0, no es mayor que 1, así que no entro. Ni siquiera empieza, ¿no? Claro. Ya. ¿Ok? Ahí es cuando se detiene. ¿Ya? Ya. Voy a repetirlo para que todo el mundo quede claro. Voy a repetirlo, por supuesto, desde la parte en que... de acá. Entonces, en esta parte. Entonces, básicamente, cuando yo entro a la función, lo primero que hago, bueno, verifico que el n sea mayor que o igual que 1. ¿De acuerdo? Vamos a verificar que sea mayor o igual que 1. Entonces, si es mayor o igual que 1, entonces lo primero que hago es llamar a la función dibujar triángulo, que efectivamente lo que sabe hacer es dibujar un triángulo. No hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Y después de eso, lo que yo hago es, por supuesto, calcular los puntos medios. Entonces calculo todos los puntos medios. Que eso es básicamente llamar a la función medio que calcula el punto medio. ¿Ya? Y ahora viene la parte mágica. ¿De acuerdo? Viene la parte mágica de esta cosa acá. Entonces, voy a dividirlo. La parte mágica la voy a dividir antes de explicarla, la voy a dividir en un pedazo. ¿Okay? Voy a sacar esto de acá. Esperen un segundo para que se pueda entender, para no mostrar tanto, no ensuciar tanto el código. Necesito... Ya está. Entonces, ya. Estamos acá, ¿cierto? Entonces, ahora viene la parte mágica. La parte mágica la voy a resolver para un caso. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, llamo recursivamente a la función. Le paso el triángulo x1 y 1, x1, 2 y 1, 2, que es este punto de acá. Y le paso el triángulo x13 y x13 y 13, que es ese punto de ahí. Así que yo le estoy pasando este triángulo que tengo ahí. ¿Okay? El triángulo que está acá. Es el que le estoy pasando. ¿De acuerdo? Ese triángulo de ahí. Entonces, llamaría recursivamente con este triángulo de acá. ¿De acuerdo? Solo este. ¿De acuerdo? Y va a volver a ingresar, va a dibujar el triángulo, va a decir, va a dibujar este triángulo chiquitito. Solo el triángulo chiquitito va a dibujar. ¿De acuerdo? Va a dividir los puntos del triángulo chiquitito y va a volver a llamar con ese pedacito que habría acá arriba. ¿De acuerdo? Una y otra vez. Porque yo estoy llamando recursivamente solo la parte superior. Perdón. Solo este de acá.
¿De acuerdo? Entonces, ese de ahí me permite resolver este triángulo de acá y los triángulos chiquititos que se van haciendo en la esquina superior. ¿De acuerdo? Pero yo necesito que se resuelva para todos los triángulos. Es decir, una vez que termine con todos los triángulos chiquititos de la parte superior, necesito que vaya al de acá abajo y también vaya al de acá. Y por ese motivo, necesito hacer 3 llamadas. Y por eso llamo al triángulo de Sierpinski con este triángulo y con este triángulo. Pero en cada llamada, le digo, ¿sabes qué? Necesito que iteres una vez menos. ¿Ok? Y listo. Está listo el triángulo de Sierpinski. Lo hemos construido. Ahora, había una pregunta que habían hecho, creo que una pregunta, repetir la función. ¿Cuál es la...? Podría repetir la función del n. La función del n es indicar cuántas veces yo itero. Eso es la función del n. ¿De acuerdo? Turtle viene con Python. Sí, hay que importar, me parece que hay que importar Turtle. No recuerdo, hay que revisarlo. Busca Turtle, Python Turtle y te va a decir al tiro si hay que importarlo o no. Me parece que hay que importarlo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿esto también serviría para graficar el conjunto de Cantor, o no? La idea es la misma. Todas estas cosas son básicamente la misma idea. ¿Okay? Hay que encontrar el patrón y uno después se lanza a dibujarlo. ¿Okay? Alguien me dijo que había visto el copo de nieve. Esto es como dibujar el copo de nieve. ¿Okay? En el libro está explicado el copo de nieve, me parece. Básicamente es lo mismo. Esto es el mismo copo de nieve. ¿Ya? Son todas las ideas son iguales. ¿Okay? Esto se ve muy difícil, pero como pueden ver, el código es muy sencillo. Alguien me preguntó en la clase pasada si habían problemas que eran... dado que tengo el while, lo puedo resolver sumamente fácil con el while. Entonces, sí, efectivamente hay un montón de problemas que con el while y el for se pueden resolver. Son mucho más sencillas de resolver y más rápidas, a veces eficiente con while y for. Pero hay soluciones que recursivamente son mucho más intuitivas y rápidas de programar. ¿Okay? Ahora, cuando ustedes sean grandes, digamos, cuando vayan a estudiar ingeniería en computación, van a descubrir que la recursividad se puede eliminar. ¿Okay? Dado un programa recursivo como este, se utiliza lo que se llama un stack. ¿Okay? Entonces uno puede utilizar un stack y puede eliminar la recursividad y transformarlo en una serie de while, lo cual lo haría mucho más eficiente. Profe, ¿puede explicar, repetir la función del n-1? Claro, recuerda que cuando yo voy a dibujar, necesito decir cuántas veces quiero dividir el triángulo. ¿Okay? Lo divido n veces. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera iteración, cuando yo ingreso, viene con un cierto valor. Supongamos que valga 6. ¿De acuerdo? Viene con 6. Viene 6. Entonces, cuando yo dibujé el triángulo, ya dibujé el primer triángulo, que es el triángulo exterior. Y ahora voy a empezar a dibujar los triángulos chiquititos. ¿De acuerdo? Pero ya que acabo de dibujar una vez, entonces en la siguiente iteración tengo que decirle, ¿sabes qué? Yo ya dibujé una vez, así que por favor decremente el n. ¿De acuerdo? Achique el n. Así que ahora sí que tengo que dibujar una vez menos, porque yo ya dibujé una, que fue acá. Aquí ya dibujé una vez, perdón. En esta línea de acá yo ya dibujé el triángulo. ¿De acuerdo? Así que ya está listo el triángulo. ¿De acuerdo? Ya tengo uno, así que tengo que decir, ¿sabes qué? Elimina uno. ¿Y eso por qué? Porque en algún momento tengo que parar. Y aquí está la función que para la recursividad. Recuerda que todas las recursividades requieren detenerse. Entonces, voy a ir reduciendo esto hasta que el n en algún momento valga 0. Entonces, por eso exijo que el n sea mayor o igual que 1. Y en ese momento, entonces, hago 3 veces el triángulo. Hago 3 veces la llamada recursiva. ¿De acuerdo? ¿Acá? Profesor, ¿Sí? sé que estoy ahora en el PyCharm y escribí un código sencillo para hacer una rayita. Y ocurre cuando ejecuto, claro, aparece al medio una ventana blanca, pero se desaparece. No sé cómo dejarla. Al final de eso pone un input de algo, al final de todo tu código. Lo que pasa es que aparece la ventana, se dibuja y desaparece al tiro la ventana. Claro, aparece la ventana y desaparece, pero es como que hay un intento que aparezca Sí, en la ventana. sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que terminó tu programa. Como terminó tu programa, cerró la ventana. Pone al final de tu código input algo y con eso de la ventana va a quedar esperando que te ingreses algo. ¿Okay? Ahí Y se eso va es lo que a hace. detener. Y va a tener Gracias. el programa. ¿De acuerdo? Ok. Listo. ¡Tadán! Ya, hemos llegado a la parte de que el profe se vuelve canalla. Ok.
Vamos a cambiar las reglas del juego. Y esto lo quiero dejar claro, vamos a cambiar un poco las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Para el ejercicio de hoy día vamos a hacer un pequeño cambio. Uno, los auxiliares tienen prohibido de dar cualquier consulta entre hoy, es decir, a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Los auxiliares no pueden responder nada. Tienen prohibido responder cualquier consulta, así que no le hagan consulta porque los auxiliares no pueden responder consulta. ¿De acuerdo? Están castigados hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? El segundo tema tiene que ver con la forma en que vamos a interactuar. ¿Okay? Efectivamente, muchos de ustedes tienen la habilidad de programar rápidamente y otros tienen que darle una segunda mirada antes de poder llegar a la solución. ¿Okay? Entonces la idea es que la gente que sabe programar rápidamente, bien, sigue haciéndolo, no tengo ningún problema, pero me interesa la gente que le cuesta y necesita recorrer una segunda pasada para poder resolver el problema. ¿De acuerdo? Esas personas son las que necesitan apoyo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que alguien llegue con la solución no lo puedo evitar. ¿Okay? Porque yo doy el anunciado ahora en la mañana, así que no puedo estar evitando que cómo van a llegar con la solución, eso no lo puedo evitar. Pero sí, lo que sí puedo hacer es que, y para eso es la función del secretario. ¿Okay? La función del secretario es coordinar todas las soluciones que puedan llegar. ¿De acuerdo? Y ojalá lleguen las 4 soluciones. Sería ideal que lleguen las 4 soluciones y tratar de encontrar cuál solución implementar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Y ahí viene la parte mágica. ¿Y por qué? ¿Ok? El auxiliar va a pasar por cada grupo después de la primera media hora de clase. ¿Okay? La primera media hora es para resolver el problema y la segunda media hora el auxiliar va a pasar por cada grupo y les va a hacer una pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Ok? ¿A quién? Da lo mismo. Solo uno va a decir, ok, Juanito Pérez, esta pregunta respecto a lo que acá, la solución que están proponiendo. Y la tienen que responder. Entonces, si la persona la responde correctamente, se ganan el punto. ¿De acuerdo? Entonces, la persona que responda correctamente se gana el punto. ¿De acuerdo? Y por supuesto, si no lo responde correctamente, pierden el punto y solo tienen nota 6. ¿Ok? Así que aquel que no entienda, la función del resto es hacer que aquella persona que le cuesta más, tiene que entender, para que ustedes logren obtener el 7. ¿Ok? Así que llegar con la solución es una buena idea, pero no es la solución de llegar a tener 7. ¿Ok? ¿De qué depende? Depende de que yo tenga la capacidad de enseñarle a mi compañero, si no entendió, que logre entender por qué se resuelven así los problemas. ¿Ok? Así que todo el mundo tiene que trabajar para todo el mundo. ¿Ok? Y es trabajo del secretario coordinar que todo el mundo entienda. ¿Ok? Para que todo el mundo, porque ustedes van a terminar con una solución. De hecho, lo más probable es que a la media hora ya tengan lista la solución. La solución del problema de hoy es relativamente sencillo, pero necesito que todos lo entiendan. Entonces el auxiliar va a hacer una pregunta a cualquiera de ustedes, y si la respuesta es correcta, tienen el punto, de lo contrario, solo tienen nota 6. ¿Ya? Así que, como les dije, me puse la camiseta canalla hoy en la mañana. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esta nueva regla? ¿Okay? Entonces, la idea es que todo el mundo entienda, y necesito que sus compañeros lo apoyen a su compañero que le cuesta un poquito más entender. Así que todo el mundo tiene que trabajar para que su compañero entienda. ¿Ya? Y por supuesto el compañero que no entiende tiene que poner todo el esfuerzo del mundo para recibir apoyo del resto. ¿Okay? Así que levanten la mano, hagan colaboración para que todo el mundo pueda entender. ¿Okay? ¿Y cuál es el problema? Entonces, el problema, por supuesto no me funcionó, ahí está, ahí funcionó. Esa es la solución que tienen que hacer. ¿Okay? El problema de hoy día es resolver el coseno de x elevado a n. ¿Ya? Profe, no se ve. Por supuesto. Inmenso. Dame un segundo. Está publicado, por si acaso lo acabo de publicar. Ahí está. El coseno de xn. ¿Okay? Lo que yo quiero calcular es el coseno de x. ¿Okay? Y el n me dice cuántas... a ver, partamos por el comienzo. Un coseno, el coseno se calcula como una sumatoria. Sorpresa. ¿Okay? El computador, cuando calcula el coseno, lo calcula como una sumatoria.
¿De acuerdo? Como esta sumatoria. ¿Ya? ¿Y de qué depende la precisión del coseno? Bueno, depende del n. Depende exclusivamente del n. ¿Ya? Es decir, ¿cuántos términos yo voy a agregar a esta sumatoria? Entre más términos agregue a la sumatoria, por supuesto tengo mayor precisión en el coseno. ¿Ya? Y el x es el valor que quiero calcular. El coseno. Entonces tienes que implementar coseno de x elevado a n. Perdón, coseno de x, ¿ok? Para n términos. ¿Ya? Y esta es la expresión que tienen que calcular. ¿De acuerdo? Ahí está, yo les doy la expresión matemática. Y básicamente utilizar las funciones que han visto antes, salvo por un detalle, que van a tener que utilizar la función factorial que está en el apunte. ¿De acuerdo? Así que la función factorial es gratis, entre comillas, y tienen que buscarla en el apunte y la tienen que usar. ¿Ok? Y por supuesto, como los auxiliares son flojos, necesitan un diálogo para poder probar la función. Un diálogo simple. ¿Ok? Un diálogo en que puedan, ustedes les pregunten, ingrese el x, ingrese el n, y calcule, por supuesto, el coseno de x n veces. Perdón, con n términos. El coseno de x con n términos. Bueno. Y cuando llegue el auxiliar, ustedes le tienen que mostrar lo que tienen desarrollado, es decir, no tiene por qué estar todo listo cuando llegue el auxiliar. Pero a partir de la media hora, el auxiliar puede llegar, les hace una pregunta sobre lo que han desarrollado y todo el mundo lo tiene que entender. ¿Okay? Así que tener la solución no significa tener un 7, significa que todos tienen que haberla aprendido. ¿Ya? Así que tienen que interactuar, tienen que explicarle especialmente a aquellos que requieren una segunda pasada para entender esto. ¿Ok? Así que hoy día, así va a funcionar la clase auxiliar de hoy. Entonces, los auxiliares tienen 0 posibilidad de responder preguntas de aquí hasta las 2 de la tarde. ¿Ok? Y a partir de las 2 de la tarde van a responder todas sus preguntas, ¿ok? Y después viene el ejercicio que hay que resolver, que es este de acá. Así que entre las 2 y las 3 de la tarde hagan todas las preguntas del mundo para que ustedes puedan sacar el punto que les faltaría. ¿Ya? Profe, Y dime. una consulta, esa función factorial que ya está en el apunte también tiene que estar con receta y... Siempre. 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 Vale. ¿Ok? Toma la receta que está en el apunte, copy-paste. ¿Ok? Ya. Vamos a dejar de grabar.